Hola a todos y bienvenidos a otro programa de este podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre cierta leyenda bastante conocida en algunas partes de la Ciudad de México. Una historia que tristemente, debido a su contexto, la verdad es que no todas las personas disfrutan hablar de ella, porque seamos honestos, ¿a quién le gusta hablar sobre una persona que pues acabó con unas cicatrices terribles a causa de sus propias acciones, ¿no? De su propia desesperación, de su propia depresión? Así es, esta es otra versión de la leyenda de la quemada, así que estén atentos porque en esta versión no solo vamos a conocer el nombre del personaje principal, de la muchacha en cuestión, sino también de su pareja. Esta es una versión un poco más completa, más actualizada. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? La quemada. Durante la época de la Nueva España, llegó a vivir en la Ciudad de México una hermosa joven española de nombre Beatriz Espinosa. Ella iba en compañía de su padre, Gonzalo de Espinosa, y los dos habían acudido al lugar para comenzar una nueva vida. Una vida en donde no solo el padre se siguiera enriqueciendo, sino que también la joven pudiera encontrar al amor de su vida. Se dice que Beatriz era reconocida por su bondad, su amabilidad y por las buenas costumbres que le había heredado su progenitor. Y gracias a que sus encantos físicos eran notables, no tardó en llamar la atención de muchos hombres de la capital. Su aspecto despertaba miradas de anhelo, de cariño y, por supuesto, de posesión. Entre tantos pretendientes que llegaron a sus puertas, resaltó un italiano, un hombre también de buen aspecto, llamado Martín de Scopoli. Este sujeto, curiosamente, en un inicio, no llamó la atención de Beatriz de buena forma. De hecho, en varias ocasiones, Beatriz llegó a rechazarlo, incluso en público, y lo evitaba a toda costa. Se sentía incómoda a su lado, como que algo no terminaba de gustarle de ese sujeto. Por supuesto, esto no hizo más que acrecentar los deseos de, según el afecto, aunque muchos comentan que más bien era posesividad, de Martín. El tipo, loco de amor, empezó a perseguir y a dar caza a cada hombre que se acercara a pretender el amor de aquella joven tan hermosa que lo había cautivado. Y sí, me refiero a cazar para después acabar con sus vidas. Beatriz, al enterarse lo que estaba pasando, no podía evitar sentirse culpable por lo que despertaba en ese sujeto. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué hacerles eso? Y más importante, ¿por qué hacerle eso a ella, que solo deseaba casarse con una persona buena, con alguien que la quisiera por quien era? Una mañana, desesperada por lo que estaba ocurriendo, Beatriz les pidió a todos los empleados de su lujosa casa que la dejaran sola, que la dejaran en paz. No importaba si se tomaban el día, simplemente quería estar en soledad.
Su padre había salido de viaje por cosas de negocios, así que en efecto, cuando el último de los mayordomos salió, ella quedó a merced de sus propias decisiones. Llenándose de valor, Beatriz decidió sumergir su hermoso rostro en un recipiente repleto de carbón ardiente. Ese mismo carbón ardiente que había estado calentando y alimentando desde hacía unos minutos y que por fin podía cumplir su macabro objetivo. Ella pensó que realizando esas acciones por fin eliminaría esos rasgos hermosos, esa belleza que atraería a tantos hombres y que, sin duda, a su punto de vista, era lo que estaba provocando la obsesión de ese sujeto italiano, de ese tal Martín. Sus gritos se escucharon por toda la calle y no tardaron en acudir vecinos y sirvientes en su auxilio. Cuando Martín se enteró de la noticia, acudió lo más pronto posible al domicilio de Beatriz, pero curiosamente, y a diferencia del resto de los pretendientes, que nada más enterarse de lo que había pasado con la chica, la dejaron de lado, este no hizo lo que Beatriz esperaba. Él se quedó a su lado, no con desagrado, no mirándola como si fuera poca cosa o mercancía defectuosa. No. Él se quedó a cuidarla, a tratarla y a jurarle una y otra vez que de verdad la amaba. Al percatarse de esa acción, Beatriz al final decidió aceptar a Martín y casarse con él. Por supuesto, portando en su boda un velo blanco, velos los cuales no podría volver a dejar la casa de su ahora esposo sin ellos. Desde ahí y hasta el último de sus días portó siempre un velo, velos que en su mayoría eran negros para cubrir las cicatrices de aquella acción tan temeraria pero tan necesaria para ella que había realizado. Así fue como la leyenda de la quemada empezó, y todavía hoy en algunas calles del centro de la Ciudad de México puede uno no solo visitar la calle en donde se dice que ocurrió dicho suceso, sino que si se le pregunta a algunos vecinos, incluso ellos te pueden llegar a señalar la vivienda donde ellos juran que ocurrió el desafortunado accidente que le dio nombre a esta leyenda. Como pueden ver, esta historia sí está un poco más actualizada. Ya les había traído esta leyenda antes en el podcast en iVoox, pero decidí actualizarla porque esta vez tuve la oportunidad de acercarme a alguien que me comentó, dice haber vivido un tiempo en esa calle. Entonces decidí que ahora sí que tanto para actualizar como para agregar estos datos que me dio, pues sí, tenía que traerles, ¿no?, esta versión más completa de lo que es la leyenda de la quemada. Como pueden ver, esta historia en principio pues sí, ¿no?, tiene un contexto similar. Sin embargo, aquí me llama la atención que se hizo mucho énfasis en el hecho de que Beatriz en verdad no amaba a Martín desde un inicio. Ella tenía muchas dudas en cuanto a él, más que nada porque ella desde antes ya venía con este estigma de que si de verdad la querían por quién era o más bien por cómo se veía.
Entonces, sí, me llama mucho la atención que sus mismas inseguridades pudieron haber provocado también este suceso tan trágico y tan fuerte. En fin, dicho esto, hasta aquí llegaría la leyenda de este día. Con esto cierro el programa de hoy y me despido de ustedes diciéndoles: pueden visitar lo que es esta calle sin problemas. En efecto, se encuentra en el centro de la Ciudad de México. Del lado, está muy cerca de Jesús María y de República de Guatemala. Entonces, si tienen la oportunidad, les recomiendo que visiten el sitio para que puedan adentrarse un poco en esta historia y, ¿por qué no?, intentar vivirla. Dicho esto, cuídense y nos estamos escuchando en el siguiente programa. Hasta luego.